Bueno, buenas tardes. Somos el Paralelo Práctico 102 y nuestro tema es el secado por lotes del bagazo cervecero. Nuestros objetivos, como objetivo general, tenemos que vamos a evaluar el proceso de secado del bagazo cervecero mediante el uso de un secador de bandejas y una termobalanza para la determinación de las condiciones óptimas de secado del producto. Y como objetivos específicos, queremos calcular la humedad en equilibrio del proceso de secado a partir de los pesos obtenidos experimentalmente para la elaboración de la curva de humedad libre versus tiempo. También elaborar la gráfica de velocidad de secado versus humedad para la identificación del periodo de velocidad constante y secado postcrítico, e identificar las fuentes de error y las limitaciones más significativas de la práctica para la mejora del proceso en cada uno de los múltiples ensayos. Bueno, como metodología tenemos que primero debemos pesar las bandejas vacías para luego encerarlas y colocar el bagazo, ¿no? Luego esparcir el bagazo uniformemente en toda la bandeja para obtener un mejor secado. Y finalmente, bueno, no, y tomar una muestra para la masa de control. Esto es para poder determinar la humedad en cada intervalo para poder hacer la curva. A también ingresar las bandejas en el secador. Esto se debe colocar las bandejas en donde existe un mayor flujo de aire. Ok, se procede a tomar las propiedades del aire con el anemómetro, tales como la velocidad del aire, la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa. Esto se debe hacer a la entrada y a la salida del secador. Adicionalmente, se debe tomar también las temperaturas de operación del secador, todo esto cada 30 minutos. Se debe también pesar la masa de control que se encuentra dentro de la bandeja y se va a hacer rápido debido a que puede haber alteraciones con los datos. También se va a hacer en 30 minutos. Finalmente se pesa la bandeja ya con la masa final seca. Bien, entre las suposiciones y asunciones realizadas durante nuestro ensayo, tenemos que se asume que el secado es uniforme o sucede de manera uniforme a lo largo de la superficie de la bandeja, también que no existen fugas de aire y que la pérdida que se obtiene es muy mínima de energía al localizarlo en lo que es la entrada del aire en lo que es por la puerta del secador, en la parte delantera, además de que la tela y el moño utilizados tenían un peso constante. Y a continuación presentamos lo que son las tablas con los datos obtenidos durante todo el experimento, tanto de las dos bandejas utilizadas como de los pesos realizados. Una vez tenemos todos los datos, procedemos a hacer los cálculos para poder determinar las curvas de secado, tanto para humedad libre versus tiempo, como para la velocidad de secado versus humedad libre. Para el caso de realizar las gráficas, primero debemos determinar la humedad libre. Para esto determinamos el agua removida, considerando la masa de control inicial, que se refiere a la masa húmeda, menos cada una de las masas tomadas en cada uno de los distintos intervalos de tiempo. Luego procedemos a la determinación de la humedad, la cual corresponde a la masa de agua removida ya anteriormente, y la masa de sólido seco, la cual corresponde al último valor de la masa de control tomada durante la práctica. Finalmente tenemos la determinación de la humedad, la cual corresponde a la humedad en cada uno de los puntos menos la humedad final. Para la velocidad de secado tenemos que determinar el delta X sobre delta T, que corresponde a la diferencia de las humedades libres sobre los intervalos de tiempo, y finalmente utilizando la ecuación de la velocidad de secado determinamos este valor. En esta lámina se presentan los resultados obtenidos con respecto a las dos bandejas que fueron empleadas dentro de la experimentación. Tenemos en este caso las curvas de humedad libre versus tiempo, donde justamente podemos identificar los periodos típicos del proceso de secado. En este caso, los dos primeros puntos, ubicados en la parte superior y la parte inferior, representan el periodo de secado con calentamiento de un enfriamiento de sólido, y a partir de aquí pues podemos evidenciar cómo existe una tendencia casi lineal decreciente, lo que nos indica el periodo de velocidad de secado, en este caso una velocidad de secado en un periodo constante. Pues no, podemos identificar que esta tendencia se presenta de manera semejante para ambas gráficas. Sin embargo, otra característica que también podemos destacar aquí en estas gráficas es que la concavidad típica que tenemos después de una humedad postcrítica no se presenta tan abruptamente, y esto se debe principalmente a cómo opera el equipo como tal que tenemos presente en el laboratorio y a las condiciones de experimentación que hemos abordado durante la ejecución del estudio. Tenemos también los resultados obtenidos para las curvas de secado, de velocidad de secado versus humedad libre. Debido a la naturaleza de los datos, nosotros obtenemos curvas que no permiten definir muy bien las distintas etapas del secado, ¿no? Recordemos que este tipo de gráficos se leen de derecha a izquierda. Vamos a tener una etapa inicial de secado en la cual incrementa la velocidad, la cual sí se puede evidenciar bien en ambos gráficos, y luego suceden las etapas de secado constante y la etapa de velocidad decreciente.
próxima diapositiva. Para un análisis posterior más preciso, hemos decidido realizar una aproximación de las curvas tomando valores promedio, ¿no? Y definiendo las etapas antes mencionadas. De esta manera obtendríamos una línea recta, como se muestra en pantalla, y para esta línea podemos obtener una ecuación representativa que nos permita realizar cálculos en caso de que los necesitemos. Respecto a los datos obtenidos en la termobalanza, podemos ver que los primeros aproximadamente 4 puntos se asemejan a velocidad, a un secado con velocidad constante, y a partir de eso sería a velocidad decreciente. Pero así como en los gráficos obtenidos a partir de los datos del secador, esta concavidad no es muy notoria. Y también se puede notar que a partir de los 300 minutos, es decir, aproximadamente 5 horas, ya se alcanza completamente el secado y la masa alcanza un valor constante, por lo que se puede deducir que para la termobalanza se necesitaría aproximadamente 5 horas para secar completamente el producto. Con respecto a lo que tenemos análisis y limitaciones, tenemos que primero la puerta del secador no debe abrirse demasiado y tiene que ser inmediato. Esto se debe a que si es que la puerta del secador se abre demasiado, esto puede perturbar las condiciones de adentro del equipo, lo cual puede tener una perturbación en los datos. Asimismo, tenemos que el punto de toma de datos es una decisión del operador. Eso se debe a que uno decide en qué punto del secador tomar, ¿sabe? A la abrida del equipo y en la chimenea. Sin embargo, hay puntos específicos en los cuales la corriente al aire es mejor y se puede tomar mejores datos de lo que son las propiedades del aire. Y también tenemos que un solo anemómetro para los 2 puntos de control, es decir, que se debe tomar puntos al mismo tiempo en la chimenea y en la puerta del secador, pero como solo hay un solo anemómetro, esto crea un desfase entre las tomas de datos. A continuación, con las limitaciones y también errores que ya mencionó mi compañera, además con el anemómetro que no está estabilizado porque tiene un periodo de estabilización muy rápida, nosotros tenemos que hacer datos tomados de forma más rápida, porque como tenemos solamente uno, necesitamos hacerlo al mismo tiempo en los 2 puntos, entonces eso es un error potencial. Asimismo, tenemos que la balanza analítica en el cual se pesaba pues la masa de control no estaba aislada, provocando que haya aires y que haya perturbaciones, y esta también balanza se encontraba en una distancia considerable del secador, entonces hasta llegar a la balanza puede haber una cierta humedad. Y asimismo, cuando estuvimos haciendo la termobalanza, el equipo tenemos que recordar que tiene que ser calibrado, así que quizá una mala práctica puede descalibrar el equipo dando valores erróneos, y se usó el mismo plato para la muestra del grupo anterior con el nuestro, provocando quizá de cierta forma que haya una especie de humedad de la masa anterior. Esto sería todo con respecto a nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias.